Bienvenidos a Relatos y Sincronicidades, mi nombre es Damián, gracias por estar ahí. En el domingo pasado nos acercamos brevemente al universo del yoga y hoy vamos a poner la lupa en una de sus prácticas, en uno de sus elementos que resultan un tanto desconocidos y que siempre me han llamado la atención. Hoy vamos a hablar de los mudras, estas figuras construidas con falanges de poesía que dibujan una emoción o encierran la puerta de entrada a un estado sutil. Y lo vamos a hacer de la mano de Iria Bernal Puente, fundadora de la Escuela de Yoga Origen. Escucharemos a una carismática, apasionada maestra de la materia que nos compartirá cómo llega a este saber y eventualmente lo termina transformando en el eje central de su misión. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, aquí estamos con Iria. Gracias, Iria, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Damián. Pues muy bien, la verdad, contenta y con muchas ganas de compartir. Bien, Iria. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo que te dedicas al yoga? ¿Hace cuánto tiempo que empezaste con el mundo del yoga? Pues específicamente con el mundo del yoga puede ser que hace unos 15, 16 años aproximadamente. ¿Cómo llegaste tú a eso? Pues justamente yo más o menos como a los 15, 16 años tuve la suerte de topar con una persona muy especial que ya no está entre nosotros, y esta persona me introdujo de alguna forma a todo lo que es el mundo sutil, por así decir, ¿no? Imagínate, pues en plena adolescencia, lo bien que te viene alguien, ¿no? Que te empiece a explicar y a dar respuestas, ¿no? A todas las preguntas. Entonces con él pues tuve la suerte de poder estudiar cosas que después tienen nombre en yoga, pero bueno, con él hice mucho tipo de trabajo o trabajos y prácticas que después, como te comento, se hacen en el yoga. Entonces, cuando realmente empieza mi andadura es con un cambio de vida muy fuerte que llega a los 30 y pocos años. Cambio del mundo profesional en el que estaba, llevaba como 10, 15 años, y de repente hay como un cambio ahí de 360 grados, ya sabes, estas cosas que suceden así. Entonces, de repente, después de vivir y estar muchos años en el mundo artístico, me veo en una oficina con un tipo de trabajo que nada tenía que ver a todo lo que había estado haciendo. Y bueno, como los cambios nunca vienen solos, encontré una escuela de yoga que estaba cerca de donde yo trabajaba entonces, y casualmente fue muy gracioso porque yo iba a ir a pilates o a cualquier cosa que hiciera un poquito de deporte o lo que fuera. Y claro, como estaba muy de moda entonces todo esto del pilates, la clase estaba muy llena. Y entonces fue gracioso porque me dijeron, bueno, esta que hacen ahí yoga o no sé qué, aquí hay muy poquita gente y tal. Y era verano y dije, pues fenomenal, sí, te apuntas 3 meses y además te damos una esterilla y tal. Y dije, uy, esto es perfecto, ¿no? Y entonces pues así caí en la primera clase de yoga, pero lo increíble fue, aun siendo la primera clase y el primer encuentro, fue realmente especial y único. O sea, me cambió la visión completamente de estar viendo la oficina y el lugar donde me encontraba de una manera a, después de 1 hora y media de práctica, llegar al mismo lugar y verlo todo completamente diferente, ¿no? Yo siempre digo, es como si hubiera ido toda la vida en un coche deportivo a toda velocidad y de repente hubiera cogido el freno de mano y hubiera pegado un frenazo ahí súper fuerte, ¿eh? Es una sensación algo así parecida. Y desde entonces, pues fíjate, estuve ahí 3 meses seguidos, que además había un profesor que solo hacía el saludo al sol, que yo pensaba, esto del yoga realmente es aburrido, o sea... Te lo juro, pero tuve la suerte, en septiembre, octubre cambió el profesor y bueno, fue un descubrimiento que dura hasta hoy, claro. Ya después de ahí nunca he dejado de practicar, cada vez más recordando, porque al final venimos aquí a recordar y eso, hasta hoy. Bien, bueno, y hoy vamos a hablar de los mudras, ¿no es así? ¿Qué son los mudras? Cuéntanos. Bueno, los mudras, desde la perspectiva del yoga, la práctica del Hatha Yoga, que es lo que básicamente hacemos nosotros en la escuela, tenemos asana, pranayama, mudra y bandha. Entonces, los mudras son una práctica que se realiza. Bueno, la traducción realmente de mudra sería como gesto psíquico, sello. Hay muchas traducciones. Pero fíjate que ocupa asana, pranayama, mudra, bueno, sería más bien bandas y mudra primero, porque también habría que trabajar bandas primero. Si pudiéramos verlo como una escalera, que no es lo correcto tampoco, porque realmente todo se desarrolla en la práctica del yoga, yo siempre digo como un bebé que está en el feto, o
sea, no hay un escalón primero y otro después, sino que todo va de alguna forma creándose a la par y a la vez y vas creciendo un poco con todo. Pero sí que realmente el mudra necesita de estas prácticas previas, de sutilizar mucho el cuerpo, de limpiarlo mucho antes de practicarlo, porque forma parte de esas cosas, como yo digo, no visibles a los ojos físicos. Entonces, para ver con otro tipo de ojo y con esos ojos del corazón que siempre decimos y con esa forma de ver interior, pues necesitas una purificación bastante profunda. Y eso es lo que te lo da las prácticas previas de los asanas, que van más enfocadas al cuerpo físico, el pranayama, más a la parte pránica, mental, etc. Los bandhas, que luego te ayudan a saber cómo los bandhas son cierres, y ya después estaría la parte mudra. El mudra, de hecho, incluso se considera dentro del Hatha Yoga Pradipika como un yoga anga, que significa que es algo que incluso se podría estudiar o se debería estudiar aparte y dedicarle como un estudio más profundo y específico. Y para las personas que, digamos, no tienen ningún tipo de vínculo con el yoga, ¿qué son exactamente? ¿Son posturas del cuerpo, de alguna parte del cuerpo específica? ¿Qué son? Los mudras pueden realizarse, los más conocidos o los más difundidos efectivamente son los que hacemos con las manos, y ahora explicaré un poco por qué. Pero se pueden hacer de muchas formas. Se pueden hacer, también hay mudras para el rostro, mudras para el cuerpo, e incluso mudras para el suelo pélvico. Para una persona que no está dentro del yoga, porque los mudras yo pienso que es algo que se ha utilizado ancestralmente en todas las culturas, en todos los lugares, ¿no? Me acordaba mucho el otro día del Pantokrator, ¿no? Que está con el gesto este ahí como de, no me acuerdo ahora mismo cómo es, como el del prana, ¿no? Ok. Está como en este... Fíjate que el prana mudra es aquí, ¿no? Pero bueno, este es un gesto muy sencillo, que lo vemos representado muchas veces en muchas culturas. Luego, el de juntar las manos, que tanto se atribuye al yoga, pero fíjate, en la religión católica cristiana, cuántas veces hemos visto cuando haces la primera comunión, que yo a veces lo digo esto en las clases, ¿no? Estamos con las manitas así juntas. Exactamente, el mudra del yoga es un poquito más abajo, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que todos, a todas horas del día, sin darnos cuenta, estamos realizando esos gestos y esos mudras. ¿Por qué los realizamos? Pues porque tienen un efecto directo con nuestro cerebro. Pueden cambiar nuestro estado de ánimo, pueden cambiar nuestra forma de ver al cambiar el estado de ánimo, pueden cambiar nuestro estado de conciencia. Entonces, sin darnos cuenta, yo hay un gesto que recuerdo mucho, por ejemplo, en las personas mayores, no sé si has visto tú también, que hacen mucho, por ejemplo, el poner una mano sobre una mano o hacer esto. Ajá. Que yo lo veo en mucha gente mayor, mucho que apoya, están sentados y apoyan las manos simplemente así. Bueno, yo invitaría a la gente que lo vea a que lo pruebe. Simplemente hacer ese gesto cuando uno está en calma, en tranquilidad, pones una mano sobre otra mano. ¿Qué es lo que te está dando, ¿no? Ese gesto que estás realizando? Muchos políticos también, cuando los estamos viendo, ¿no? En la televisión o están intentando transmitir algo, vemos también muchos gestos de este tipo, ¿no? Que hacen así, entrelazan las manos. Pues todo este tipo de gesto, ya digo que es implícito al ser humano. Si hablamos para lo que es fuera del tema práctica de yoga general. Entonces no es algo ajeno al ser humano como todo. En realidad también el tema de que sean los de las manos los que están más o son más difundidos, de alguna forma más conocidos, bueno, yo creo que se debe a que son los que tienen un contacto o un efecto más directo quizá con estas transformaciones, ¿no? que vienen en los seres. Porque, por ejemplo, bueno, no sé si conoces, hay una especie de gráfico que se llama el homúnculo de Penfield, ¿vale? Pues esto nos enseña la repercusión y la forma y la cantidad que tienen nuestras partes del cuerpo, las manos, la boca, los ojos, las piernas, las extremidades, a lo largo del neocórtex. Si alguien quiere ver este dibujo, es muy curioso porque las manos, dentro de esos estímulos que recibe el cerebro a través del neocórtex, ocupa un espacio bastante grande. Entonces, cualquier cosa que hacemos con las manos, cualquier gesto, enseguida tiene una repercusión muy directa con el cerebro y el cerebro a su vez con todo el sistema nervioso, de tal manera que es un efecto muy inmediato. Pero como te digo, hay otro tipo de mudras que se pueden realizar, que igual también digo que estoy segura que muchas personas lo realizan de forma inconsciente, como puede ser llevar la lengua un poquito hacia atrás o apoyarla en los dientes cuando uno está como muy concentrado. Esto se llama Kechari Mudra, por ejemplo, en yoga, y hay gente que ya te digo que sin darse cuenta
lo adopta, utiliza, ¿no? La verdad que sería muy interesante que nos observáramos un poquito más día a día para poder descubrir esos mudras, que es realmente cómo llegan los mudras, que hablábamos también el otro día. No es algo que uno se coloca y se pone y espera a ver qué es lo que sucede, ¿no? Sino más bien llegó al revés. O sea que básicamente el yoga lo que hace es traduce un conocimiento o, por así decir, una intuición que está presente, digamos, como has dicho, de forma implícita en el ser humano. O sea, el ser humano inconscientemente estas posturas o estos movimientos de mano, sin saberlo, sabe que ejercen un poder sobre él mismo. Cuando los mudras se manifiestan, bueno, en el yoga en concreto, yo en otras culturas no sé cómo llegan, sí se cuenta, se dice que los rishis cuando los rishis son los sabios, ellos se iban a meditar al bosque, eran personas igual, que tenían familia, no eran renunciantes, por así decir, ¿vale? Eran simplemente personas que estaban muy en contacto con la naturaleza, tenían esa necesidad de búsqueda permanente o de estar en contacto. Entonces, cuando entraban en esos estados profundos de meditación, su cuerpo adoptaba unas formas que sabían, cuando volvían otra vez de nuevo a este plano y se observaban, se daban cuenta de dónde habían podido estar o en qué planos de conciencia habían podido ir o habían habitado o qué energía habían recibido en ese momento por el tipo de gesto que se había producido o que se había alojado en su propio cuerpo físico. Y es ahí realmente como uno, cuando te llega esa información y conectas con esos estados de conciencia, cuando la información, digamos, de la fuente, por así decir, se nos es manifestada, ¿no? Y de ahí, pues luego, lógicamente, ellos empiezan a compartirlo y llega hasta hoy, hasta nuestras prácticas. Pero como digo, es un trabajo muy sutil, es un trabajo que pertenece pues, a ese campo de investigación quizá un poquito más profunda y no es un acto de fe, cuidado. No es un acto de fe. Es como decimos siempre, que más vale 1 gramo de práctica que 100 toneladas de teoría. Es una cuestión de ponerse y practicarlos y observar. Para las personas, digamos, que no conocen absolutamente nada, entonces estas posturas, que la gran mayoría son de las manos, ¿cuántos hay? ¿Significado tienen? Pues no hay una cantidad definida de mudras. O sea, depende, también te digo, las culturas, las tradiciones. En el propio yoga, depende del linaje que se sigue, puedes tener una cantidad u otra. En el Hatha Yoga Pradipika, pon que a lo mejor hay 5, 10, 15 básicos como las posturas, pero luego de ahí normalmente se derivan y dependiendo de los maestros, de dónde han estudiado, etc. Ahora, a lo que tú vas más concretamente, muchas veces los mudras, ya no dentro del yoga, sino en otros lugares, sí que se utilizan con fines terapéuticos. Porque, como te digo, en la mano, por ejemplo, están reflejados todos los elementos, incluso los planetas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos hechos de todo esto, ¿no? De tierra, agua, fuego, aire, etc. Más las terminaciones nerviosas que estamos diciendo que llegan a los dedos, llegan a todas las partes de la mano y que tienen un efecto profundo en nuestro cerebro. Entonces, yo sé que hay mucha gente y muchos terapeutas, de hecho a día de hoy, que utilizan los mudras para solventar problemas de dolores de cabeza, de insomnio, de estómago. Incluso también se combinan con música, con terapia del sonido. Para la gente que no conoce o no sabe del tema, yo sí les diría eso, que se autoobserven mucho. Yo me di cuenta, por ejemplo, cuando entro en un centro comercial que hay mucha gente, está muy abarrotado, yo enseguida, por ejemplo, a lo mejor meto el dedo gordo dentro del puño, que curiosamente es un gesto muy como de niño pequeño, ¿no? De protegerte, y de esto es un mudra. Por ejemplo, si uno quiere parar a alguien o quiere parar algo, fíjate que haces este gesto, ¿vale? La valla mudra, este gesto está protegiendo, está parando. Bueno, hay que decirte que no sé si se verá en el recuadrito, pero cuando los curas, que esto es algo que además prohibieron durante tiempo, elevan las manos, ¿no? Están en el altar y elevan las manos para invocar la gracia, para invocar la energía. Entonces, basamos en lo de siempre. Nosotros somos un campo energético. Entonces, según las posturas que elegimos, según la actitud que ponemos, es como cuando estamos hablando del lenguaje corporal. El lenguaje corporal dice mucho, ¿no? Cuando uno cruza así los brazos o haces así, ¿no? Y bajas la cara. O no quieres ver nada, ¿no? Y haces esto. Pues de hecho hay algunos mudras en yoga que son de ese estilo, ¿no? Que haces así, Samukhi, por ejemplo, y tapas todo. Es una forma como de retraer, de decir que quieres interiorizar y quieres ir hacia adentro. Pero como estás comentando y la cantidad que hay, es que a día de hoy es imposible determinar una cantidad determinada, porque hay esos más luego variantes. Y como te digo, luego aparecen
diferentes personas a lo largo de la historia, no solo del yoga, sino de todo, que los van transformando y le dan significados diferentes. En el yoga, claro, como decíamos, se trabaja algo como muy específico y también no se trabajan solamente de forma apartada, como estábamos hablando, sino que para los pranayamas o para el pranayama, para trabajar la respiración, también hay mudras específicos de respiración para trabajarlos, los pranamudras. Entonces, es una cantidad, podría decir, infinita y limitada. Pasa como a día de hoy con las posturas de yoga. Es como si me dijeras, ¿cuántas posturas de yoga hay? ¿Quién lo sabe eso ya? ¿Tienen un contenido poético? ¿Encierran una intención? ¿El gesto en concreto? ¿Tienen algún objetivo fuera de lo terapéutico dentro del yoga? Si yo hago un mudra en concreto, ¿yo qué estoy persiguiendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Persigo algo? ¿Busco algo? Hombre, en el yoga mejor que no persigamos nada, porque cualquier expectativa que te generas te va a frustrar. Hay que abrirse y ponerse como un niño pequeño siempre, que va a ver algo por primera vez. Es la actitud, como decimos siempre, del estudiante. Porque si vas pensando en que va a producir algo, por eso digo que es más importante la práctica. Pero es muy interesante lo que preguntas, porque efectivamente esa es la verdadera finalidad. Según la postura que adoptas, vas a tener un efecto u otro sobre el sistema nervioso y sobre el resto de sistemas, así como el resto de cuerpos, porque en el yoga se habla de los 5 cuerpos sutiles. Entonces, cuando estás haciendo los mudras, estás conectando un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, de tal manera que si yo quiero inducirme y quiero, por ejemplo, ir a la meditación o quiero recogerme y quiero tranquilizarme, voy a elegir unos determinados mudras. Si yo quiero o voy a hacer un pranayama energético, voy a realizar otro y quiero darme energía, quiero activarme. Si, como te decía antes, los yogis, por ejemplo, realizan todo este tipo de prácticas para mantenerse sanos permanentemente, para poder practicar, para que no haya nada y para buscar un equilibrado total y absoluto de las 3 dosas de Vata, Pitta y Kapha, ¿vale? Que son ayurvédicas. Son los 3 niveles con los que el ayurveda de alguna forma define el compendio físico humano, ¿no? Entonces ellos están buscando constantemente un equilibrio físico para estar sanos y poder practicar. Y ya una vez que pasas eso, porque no tiene fines terapéuticos como tú acabas de decir, es más bien o lo que estás buscando o lo que o para lo que lo estás utilizando realmente, es como te digo, para profundizar en la conexión con uno mismo, en la conexión con el ser, esto que estamos llamando el ser. Pero para eso ya te digo que pasas por diferentes capas de evolución. Ya sabes que el pensamiento es muy volátil, la mente es se distrae mucho. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que se trabajan son mudras para aquietar ese estado, ¿no?, de volatilidad mental, de despiste, de desconcentrarse. Y una vez que ya has conseguido eso, para eso está, por ejemplo, el trabajo previo del asana, del pranayama. Entonces, una vez que ya estás un poquito más alineado, que eres capaz de mantener la concentración de una forma más continuada, es realmente cuando debería entrar el trabajo del mudra, en la práctica del yoga, ya digo, porque te va a ayudar a inducir, te va a ayudar a regular todos esos estados mentales, incluso a aquietar la respiración, a aquietar los movimientos del corazón, a recuperar el ritmo vital tan importante. Pero claro, para eso, y aquí hay algo muy clave que ocurre con todo en la vida, ya no solamente con los mudras, para tú recibir esa información, para de verdad llegar a esos estadios, a esos momentos, ¿qué es lo que necesitas? Estar tranquilo, estar relajado. Cuando hay tensión en cualquier parte, ya no fluye, ya no circula. Entonces es muy necesario todo ese trabajo previo, porque si uno quiere concentrarse y se pone ahí con el mudra, a ver esto que me da, pero claro, estás esperando a ver qué sucede y además hay tensión todavía y además hay mucho barullo mental y además físicamente, me he comido una hamburguesa que estaba estupenda, pero tengo una bola en el estómago ahora mismo que no puedo ni comunicarme, ¿bien? Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada, ¿bien? Es algo tan sutil percibirlo pues desde esos estados también sutiles de conciencia y de aquietamiento físico y mental. Y es la paradoja, ¿no? Porque te llevan a eso, pero también tienes que estar así para percibirlos, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención por el hecho de que utilicen, yo los que conocía eran los de la mano. Yo observo mucho a los niños, inclusive
hay un tópico que se suele decir que tú puedes ver la inteligencia, aunque la inteligencia sea algo muy grande, la inteligencia de una persona por la capacidad que tiene con las manos. Hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? A mí, por ejemplo, yo siendo niño, y lo he observado en otros niños, hay mucho de esto, del tema de las manos. Yo, por ejemplo, yo hacía este símbolo, lo hacía mucho cuando era chico, o jugaba muchísimo con este tipo de cosas constantemente. Y es verdad que ciertas posiciones a un nivel muy sutil generan, no sé si podría definirlo como bienestar o paz, pero generan como una especie de estado, generan una sensación corporal. Hasta te podría decir placer. Parecería como que es un placer muy sutil. Especialmente cuando la mano se estira. Me llama muchísimo la atención y por eso he elegido dedicarle un capítulo al mudra en concreto, porque siempre me ha llamado muchísimo la atención desde niño, inclusive cómo algunos artistas de la antigüedad utilizaban las manos para hacerlo de las sombras, que siempre me ha llamado también mucho la atención, que tengo algún que otro libro de eso. Entonces hay algo en las manos. Había una escritora que decía, las manos son las puertas del alma. No por nada cuando nos saludamos, nos extendemos la mano y uno siente mucho cuando le extiende la mano a otra persona, ¿no? Hay un intercambio que no es verbal, pero hay un intercambio muy grande. Bueno, es como decimos de las manos y bueno, cuando abrazamos, por ejemplo, igual. Pero cuando una madre está con su hijo, por ejemplo, y le ocurre a un padre cualquier cosa al niño, enseguida, simplemente muchas veces con poner las manos, ya estamos aquietando, ya estamos tranquilizando, ya estamos dando todo, ¿no? Hay esa conexión tan bonita. Ten en cuenta también, por ejemplo, todo lo que se trabaja. Te comentaba que desde a los 15 y 16 años aparece esta persona en mi vida y yo con esta persona he trabajado mucho, por ejemplo, la sanación pránica, Reiki. A mí me lo enseñaba todo esto sin ponerle nombres. Yo luego los nombres los fui descubriendo después. Luego hice la maestría aparte en otras escuelas. Pero todo esto hemos trabajado mucho con las manos siempre. Lo que se ha dicho siempre, la imposición de manos, ¿no? Cuando alguien estaba enfermo, a mí yo me acuerdo de pequeñita, como dices tú, de estar en la cama. Además yo siempre tenía mucho problema en la garganta, etcétera, y me acuerdo que venía mi madre o mi tía y solamente me ponían las manos en la cara o en la cabeza o aquí en la frente un ratito y ya parecía que se me pasaba todo, ¿no? Pues es un poco lo que, bueno, las manos son como todas las partes del cuerpo. Lo que pasa es eso, que las manos, como te decía, tienen una repercusión y ocupan un espacio muy grande en ese neocórtex cerebral y nos está dando muchísima información, mucha. Pero a la vez son unos conductores, es una forma de transmitir también toda esa energía que somos, ¿no? Toda esa energía te vuelves como una especie de canal, te abres a eso y tú solamente con poner una mano, con acariciar, y como tú bien has dicho también los músicos, cuando se abren a eso, ¿no? Y luego esa capacidad que tienen, que a veces les ves ahí tocando la guitarra, parece que no tienen ni dedos, ¿no? Está ahí como volando, hay algo como mágico que está sucediendo que no sabes muy bien qué es, ¿no? Y lo está haciendo con sus manos, pero en realidad lo está haciendo solo con las manos. No, lo está haciendo con todo el cuerpo, ¿no? Es un poco como, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que quizá esto es el gesto último que tú estás haciendo o con el que estás cerrando un canal de energía que hay en el cuerpo, pero en realidad es algo que estás generando permanentemente. Es muy curioso lo que has dicho del placer, porque otra de las traducciones que tiene la palabra mudra también es como un gesto que produce placer, efectivamente, o sea que lo percibías muy bien. También es muy bonito porque de niños estamos tan poco condicionados por todo que somos capaces de percibir muchas cosas que luego muchas veces se nos van. Entonces por eso muchas veces también en el yoga y en la práctica decimos que muchas veces lo que hay que hacer es primero soltar todo eso que no somos, vaciarnos otra vez de todo eso y de alguna forma volver a ser niños. En los niños no hay ego, en los niños no hay... Bueno, hay excepciones como en todo, ¿no? Hay que volver de alguna forma a eso y hay que desaprender, hay que soltarse y vaciarse de todo eso para luego otra vez, es lo que llamamos también en la práctica del yoga la ignorancia, ¿no? Es una de las cosas que hace más daño o que ensombrece el corazón de alguna manera, porque cuando tú estás reflejado y creyéndote que eres todo eso que te han dicho, que has ido almacenando, pues yo soy de dónde, de tal, me llamo tal, ¿no? Y tengo toda esa información ahí, eso no te permite muchas veces ver esa otra parte sutil, porque te has llenado tanto que no
no puedes verlo. Por eso te comentaba que los mudras es algo que debe trabajarse o que debería intentar conectarse con ello después de haber hecho un trabajo de limpieza y de purificación muy profundo. Pero así todo, como tú bien dices también, a que pruebe, a que observe ya sus propios mudras, que estoy segura que los tiene, y a que haga, por ejemplo, si alguien quiere trabajar con ellos, no lo haga con muchos, coja a lo mejor 2 o 3 y se tire un buen tiempo trabajando con ello. Quizá 1 mes, 2 meses, si lo hace a diario, y busque el momento adecuado también del día para hacerlo, porque esto sí que es cierto que se pueden hacer en cualquier lugar, cualquier momento. Nosotros los alumnos siempre les decimos que cualquier momento es bueno para pararte, observar tu respiración, estés donde estés, para tomar conciencia, ¿no? Y el mudra te puede ayudar a esto. Pero cuando estás investigando algo así y estás empezando a tomar contacto con ello, sí es importante que se haga en un sitio adecuado, con el silencio adecuado, con el entorno adecuado y que puedas, como una meditación. Incluso yo animaría a la gente que ya medita, etcétera, que pruebe y que observe qué es lo que sucede, ¿no? Con otros gestos, ¿no? Dentro del yoga se suelen utilizar, después de los asanas, el pranayama, lo que nos has contado, de cara al final para cerrar la práctica del día, o cuándo en concreto? Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela sí que tratamos de utilizar de alguna forma un poquito de cada elemento en dosis homeopáticas, como digo yo, para que sea una práctica más integral. Hay unos mudras que se utilizan básicos, por ejemplo, que sería el Chin Mudra y el Vishnu Mudra, que es unir, pero fíjate que incluso ahí hay una se utiliza muy bonita, que todo el mundo ve este gesto, no sé si lo ves bien, que unes los dedos, ¿no? Pero fíjate que los textos te dicen que no tienen que llegar a tocarse los dedos, tienes que estar como cuando sujetas un papel de fumar o un grano de arroz, tienes que mantenerte ahí. Entonces es muy bonito, por ejemplo, cuando estás al principio de la práctica, vas a recitar el mantra inicial o estás a la mitad de la práctica y te sientas un momento así, porque son momentos en los que seguramente puedes percibir esa sutilidad, puedes percibir que todo es un arco continuo, que no hay ese espacio que estamos viendo con los ojos, ¿vale? Entonces, no es que tenga un orden. Sí, en la práctica general, si uno va a querer trabajar mudras, sí debería dedicarle primero un tiempo al otro, utilizarse, básicamente porque si no, no lo va a ver, no lo va a sentir. Y no está bien tampoco cogerse un libro, este mudra es para este mudra es para el otro, y entonces querer provocar ese efecto. Esto es un poco peligroso a la hora de todo en general, ¿eh? Ahora mismo a la hora de toda la información, por ejemplo, que recibimos, ¿no? Todos los inputs de internet, es un poco porque de alguna forma nos estamos autogestionando a que provoque algo, cuando lo que tenemos que hacer es lo contrario. Tenemos que abrirnos, limpiarnos y escuchar lo que realmente está sucediendo a nosotros. Y eso muchas veces a lo largo de muchos días. No nos vale quedarnos ni con lo que nos dice, ni el profe, ni el libro, ni nada. Lo que tenemos que hacer es coger esto que nos está dando esta información y experimentarla y ver si realmente funciona. Entonces, como te digo, nosotros intentamos meter algunos. Por ejemplo, ahora estamos en un taller de pranayama y estamos viendo los específicos para el pranayama. Pero durante una clase normal, que es a lo que tú te refieres, durante una clase normal no te da tiempo a ver todo esto. Durante una clase normal, dependiendo de la gente que te viene, si es gente con experiencia, si es gente que viene de prueba, si es gente que, te tienes que amoldar y adaptar muy bien a la gente que está en la sala para poderles dar, que no se queden atrás, que puedan disfrutar realmente de lo que es el sabor de una práctica. Y para eso muchas veces cuanto más sencillo todo mejor, porque ya lo tenemos todo, ya está toda la información ahí. Lo único que hay que hacer es sentarse y sentirse, como decimos, ¿no? Entonces no hay una cosa que puedes trabajarla antes o después. Sí que es verdad que hemos tenido también encuentros específicos solo de mudra. Claro que sí, hemos hecho talleres solo de mudras. Te digo que necesitas muchos meses y muchas horas para realmente entender y sacarle todo el partido y todo el jugo, si realmente es lo que necesitas tú para tu práctica, que como digo, a veces cogiendo las cosas más sencillas es como uno más encuentra respuestas y más aquieta, de alguna forma. ¿Cómo se dice esto típico de si quieres ahondar en algo, no hagas muchos agujeros de medio metro, ¿no? Si quieres buscar agua, ¿no?, en el desierto, sino haz uno y muy profundo. Y esto es un poco nuestra filosofía también, ¿no? Entonces, como te digo, puedes incluir pequeñas cositas dentro de las prácticas, pero no
no es algo que puedes ver detalladamente en 1 hora y media de clase, ¿vale? Y ya te digo que tenemos mucho trabajo previo, también. Ya en el asana y con el pranayama, ya ahí tenemos mucho trabajo. Sí, es la contrapartida de nuestros tiempos, ¿no? El proceso evolutivo, el progreso, es tener todo a nuestro alcance, o es por lo menos lo que la sociedad siente como o decide como progreso, y es justamente lo que más desequilibrio está generando: el exceso de posibilidades, el exceso de información, el exceso. Como decía Eric Fromm, todo exceso enferma. Entonces, antes, claro, quizás solamente tenías una cosa en la que podías profundizar. Hoy tienes que tú dominarte a ti mismo para decir: solamente me voy a ocupar de esto. Y escucharte mucho, porque es lo que decimos siempre cuando estás haciendo las posturas y todo en la vida. Ves a la gente que está entrando en las posturas y es como que estás ahí forzando y dices, pero a ver, ¿para qué quieres llegar? ¿A dónde vas a llegar si no vamos de ningún sitio a ningún sitio realmente? Muchas veces, con una sola cosa que te quedaras, para el resto de tu vida sería más que suficiente. Si te funciona, pero ahí está, tienes que escucharte primero, darte cuenta con qué has conectado, y una vez que sabes que has conectado con eso, no lo dejes, porque yo lo digo muchas veces, porque igual que dices esto, es que es verdad, tenemos ahora tantas prácticas de meditación, tantas técnicas, tantas cosas, ¿no? Y yo hablo justo de la meditación porque es de las cosas que más nos suelen preguntar, ¿no? Y es muy gracioso porque, claro, como tú dices, anda la gente como muy perdida, al final con tanta información no sabes si este método un día prueban uno, otro día prueban otro, y al final es una locura. Entramos muchísimo más en esa esquizofrenia, estamos alimentándola en vez de otra vez ir hacia adentro, ¿no? Entonces yo ahí lo que comento siempre y lo practico yo misma, ¿no? Es decir, a ver, pero si todavía, como me decía a mí un maestro, dice, ¿tú quieres aprender esto? Yo le preguntaba por cosas y me decía, ¿tú te acuerdas dónde has dejado los zapatos al entrar? Porque las salas de meditación, de práctica, etcétera, siempre los tienes que dejar, ¿no? Y muchas veces ni sabes dónde has puesto los zapatos. Entonces estás diciendo, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué estás hablándome de avanzar? ¿A dónde? Si no te acuerdas ni dónde has dejado tal cosa o cual cosa, ¿no? Que la finalidad es ese desarrollo de la atención, es trabajar esa atención, y para trabajar la atención tienes que focalizarte como un láser, ¿no? Tienes que focalizarte en una cosa y dirigirte hacia ella. Y justamente estamos jugando a la dispersión. Pero como tú dices, pero es muy interesante, ¿eh? Porque esto es un hándicap, es una prueba permanente de dónde estás. Es muy bonito, o sea, no es algo que haya que desechar o algo que hay que rechazar, no, hay que integrarlo, que es lo que se dice siempre en el Tantra. Preferible tener la oportunidad. El tema es que, claro, preferible tener el puente para cruzar el río. El tema es que el atravesar el puente implica una autogestión que, claro, es implícita para llegar a cualquier estado elevado en la vida. Tienes que aprender a autogestionarte. Entonces creo que la profundidad, entonces tiene que haber una gran dominancia con uno mismo, que de todas maneras, aunque solamente hubiera un camino para llegar a esos niveles tan avanzados, también tendrías que dominarte de una forma o de la otra, ¿no? Pero sí es verdad que el exceso que hay, porque es parte de la cultura de la acumulación. Iria, eres la fundadora de una escuela de yoga, ¿no es así? Es una escuela de yoga que llevamos 12 años en Madrid. ¿En qué zona de Madrid? En Alcobendas, estamos en Alcobendas. Antes estábamos en Las Tablas y desde hace, pues nada, muy poquito, ahora justamente como te comentaba también, en el confinamiento tuvimos que cambiar para allá y ha nacido justo ahí. En ese periodo de confinamiento, en marzo-abril, estábamos haciendo la obra y bueno, todo un reto. Imagino. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto contigo para profundizar, para que inclusive recibir tu formación, tus clases, podemos poner los datos de tu contacto de la escuela. Claro, bien. Por supuesto. Tenemos una página web que es www.escueladeyoga.org y mi teléfono está por todos sitios. Nosotros somos un poco como, digo yo, que sea un ejemplo muy poco yógico, pero somos casi como las funerarias, vamos, estamos 24/7. Muy bien. Sí. Bueno, Iria, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Creo que
Los mudras es algo que siempre me ha llamado la atención y creo que era importante el poder compartirlo con la comunidad, así que gracias por tu conocimiento, por tu entusiasmo y por tu energía. Gracias. Igualmente, Damián, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir yoga, práctica y bueno, esta forma de vida que realmente ahora más que nunca se hace clara la necesidad, ¿no?, que tenemos de ello. Gracias. Gracias, Iria, por compartir tu conocimiento, pasión y alegría. Las manos, nuestros instrumentos por excelencia. El potencial que reside en ellas nos diferencia de otras especies. ¿Cuántos saberes están relacionados con las manos? ¿Cuánto hacemos o transmitimos con ellas? Piensen, ejecutamos instrumentos, fabricamos caricias, construimos sombras, son los ojos de los no videntes y hasta pueden transformarse en formas de defensa. La lista es interminable. Pero también son puertas a planos sutiles. ¿Cómo hemos llegado a comprender que una forma de presentar estas extremidades induce a un estado de conciencia? Más adelante veremos cómo los indígenas accedían al conocimiento de las propiedades de algunas plantas por medio de la ingesta de otras plantas. Pero esto parece que en la antigüedad éramos bastante sabios y hoy nos toca recordar. Lo que tengo por seguro es que en el potencial y destreza de esta pareja en calma, no solo florece el tacto y la creatividad, en ellas residen algunas de las puertas del alma. Estén atentos a los relatos que se vienen. Gracias.